El cardenal Augusto Vargas Alzamora dijo que las acusaciones del congresista Alejandro Abanto Pongo demuestran ignorancia. Como se recuerda, Abanto Pongo responsabilizó a la Iglesia Católica del accidente que sufrió en Sullana y dijo que los jesuitas son el brazo derecho del Vaticano. Ese señor me parece que no está bien informado, ignora muchas cosas y sobre todo se ha quedado en el siglo XVIII, cuando los enemigos de la Iglesia atacaban a la Compañía de Jesús, esos somos los jesuitas, y nos hicieron hasta suprimir, obligando al Papa para que lo hiciera. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Miguel Belit, puso en tela de juicio la estabilidad mental de su colega Alejandro Abanto Pongo luego de escuchar los ataques a la Iglesia. Voy a ver la posibilidad de plantear, inclusive, de que tenga una revisión médica, sobre todo en el ámbito mental. El haber querido expresar o criticar a la Iglesia Católica y por otro lado que la actitud que él ha tomado es igual en los 120 congresistas, creo que es una actitud totalmente equivocada. Quizá pudiera darse también una separación definitiva si sus condiciones mentales no le permiten seguir ocupando el cargo. Una partida adicional de 13.900.000 soles solicitará la RENIEC para poder afrontar el gasto que implica dar DNI a todas aquellas personas que aún cuentan con documento provisional de identidad. Así lo afirmó el jefe de este organismo, Celedonio Méndez Valdivia. Si es que no se otorgara los 13.900.000 que estamos solicitando, no se podría resolver el problema de los documentados en cuanto al canje del DPI, documento provisional de identidad, por el DNI. Noticias más noticias. El jefe del Registro Nacional de Identificación, don Celedonio Méndez, señaló que no hay ningún militar en el padrón electoral. El jefe del Registro Nacional de Identificación, Celedonio Méndez, se mostró contrario al proyecto de ley que sobre las modificaciones a la ley electoral presentó la mayoría oficialista. Concretamente, rechazó el artículo que estipula que RENIEC debe transferir el 20% de sus recursos al Jurado Nacional de Elecciones. No es posible, entonces, que el jurado pretenda recortarnos 20%. Y vamos a ver que el problema es aún más grave si vemos las cifras exactas. El Estado realmente no ha apoyado al RENIEC y debe hacerlo. En esta sesión de la Comisión de Constitución se aprobó el proyecto de ley que amplía el plazo para el canje del documento provisional de identidad por documento nacional de identidad hasta el 31 de diciembre. El DPI no da derecho a voto, solamente da derecho a voto el DNI. En esa medida, ninguno de los que tienen DPI y no tienen DNI puede votar. A la fecha no hay ningún militar dentro del padrón. ¿Estás seguro? No tengo absolutamente ninguna información que hubiese algún militar y estoy llano a que ustedes me señalen un caso e inmediatamente lo verificaremos. También se aprobó para su confirmación en el Pleno el proyecto de ley que regula la situación de los arrepentidos por delito de terrorismo y traición a la patria que estén con mandato de detención. Habrá que creerle por el momento a don Celedonio. Bien, y un grupo de indultados volvieron a solicitar al gobierno el pago de una indemnización. Los miembros de la Asociación de Inocentes Liberados llegaron esta mañana al Congreso para pedir a la comisión ad hoc encargada de definir el monto indemnizatorio para las personas que fueron condenadas injustamente a que emita su pronunciamiento. Son las personas que hoy exigen, y yo lo que hago es buscar ser portavoz de ellas a nivel del Parlamento, que este Congreso se pronuncie frente a un hecho evidentemente justo y legal, que es la indemnización. Desde el 5 de octubre, la Comisión de Constitución encargó a un grupo del Congreso la tarea de estudiar los proyectos de ley referidos a la indemnización de las personas que fueron privadas injustamente de su libertad, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento. La Asociación de Indultados pidió al Congreso no atrasar más el proyecto y presentar una propuesta que repare de alguna manera el tiempo perdido en prisión.
Como ustedes saben, el ingeniero don Víctor Joiguay, ministro de Economía, se encuentra en París. Está participando en un evento muy importante donde el Perú espera conseguir al menos 500 millones de dólares para proyectos de desarrollo. Allí, el Banco Interamericano de Desarrollo, en su informe anual, ha precisado que Perú y Bolivia son los únicos países del hemisferio con un alza en su desarrollo económico. Dos poderosas empresas ubicadas en la provincia de Huacho desde hace 6 años han dejado de pagar impuestos a su municipio, motivando que decenas de pobladores de ese pueblo, acompañados de su alcalde, llegaran hasta el Congreso de la República, exigiendo al legislativo intervenga para el cobro de la deuda. Es un reclamo legal porque las dos empresas venían acotando, venían pagando al Consejo Provincial sus obligaciones respectivas y lo dejaron de hacer el año de 1992. El burgomaestre huachano expresó que a pesar de existir presiones de alto nivel para que a las empresas Kimpac y EMSAL no se les cobre la deuda tributaria que asciende a 20 millones de soles, el pueblo huachano luchará hasta el final. Señor alcalde de Huacho, lo que le faltó revelar es pues de dónde vienen las presiones, para que el pueblo lo sepa, para que las autoridades lo sepan y a ver si solucionan el problema de una buena vez. Y bien, se nos acabó el tiempo. No lo olviden, mañana a las 10:30 de la noche, usted tiene una cita con la verdad, aquí en ATV Noticias. El congresista Alejandro Abanto Pongo será investigado por el supuesto delito de tráfico de influencias. La Comisión Permanente del Congreso designó al grupo de trabajo. Lo integran los parlamentarios Samuel Matsuda, Eduardo Pando y Harold Forsyth. Los que estén en contra se van a expresar de la misma manera. En contra de ¿Abstenciones? Gamarra está en contra. Bien, ha sido aprobado de conformidad De esta manera, la Comisión Permanente del Congreso designó a los miembros del grupo de trabajo que investigará las denuncias contra el congresista Alejandro Abanto Pongo por presunto tráfico de influencias. La subcomisión está integrada por los representantes Samuel Matsuda, Eduardo Pando Pacheco y Harold Forsyth. De otro lado, la mesa directiva expresó su indignación por las declaraciones del parlamentario Abanto Pongo en el sentido de que todos sus colegas utilizan sus cargos para hacer recomendaciones. La mesa directiva, nuestra indignación por las palabras vertidas por un colega, aunque sea de nuestro grupo político. La respuesta de los representantes del Congreso no se dejó esperar. Y yo tengo demasiadas cosas importantes que hacer como para ocuparme siquiera un minuto sobre el señor Abanto Pongo y este tipo de declaraciones. He expresado al presidente del Congreso mi indignación, que supongo que deben compartir todos los parlamentarios decentes, los que no ejercemos privilegios para imponer autoridades ni para beneficiarnos con prebendas, y que en consecuencia es el presidente del Congreso el que debe salir a desmentir, y además de desmentir, condenar, y además someter a las medidas disciplinarias que se requieran contra este señor. Yo creo que el accidente que ha tenido el señor Abanto Pongo no solo lo ha afectado en lo físico, sino también en lo mental. Voy a ver la posibilidad de plantear, inclusive, de que tenga una revisión médica para determinar si lo expresado por él es consecuencia, quizá, de una situación totalmente lamentable que estuviera pasando en estos momentos. El congresista Gilberto Ciura ofreció disculpas a la comunidad católica por las duras expresiones vertidas por su hermano de fe, el parlamentario Alejandro Abanto Pongo, en contra de esta. Quiero pedirle disculpas a la comunidad católica por las declaraciones de mi colega Abanto Pongo, y de manera especial a la Iglesia Católica en representación del arzobispo Juan Luis Cipriani. Creo que en su oportunidad el congresista Abanto presentará las excusas del caso. Lo que nos debe interesar a todos es el bienestar común, es el trabajar y luchar por el prójimo, y cuando hay estas denuncias públicas, por supuesto colaborar en su esclarecimiento. Ninguno de los 120 congresistas está exento de una acusación futura.
Congresistas de la República rechazaron hoy las afirmaciones de su colega Alejandro Abanto Pongo, quien aseguró que el tráfico de influencias es una práctica común en el Parlamento. Su compañero de bancada, Miguel Belit, dijo hoy que va a solicitar que Abanto sea sometido a un examen mental por culpar a la Iglesia de ser la causante de las denuncias en su contra. Yo creo que el accidente que ha tenido el señor Abanto Pongo no solo lo ha afectado en lo físico, sino también en lo mental. Voy a ver la posibilidad de plantear, inclusive, de que tenga una revisión médica para determinar si lo expresado por él es consecuencia, quizá, de una situación totalmente lamentable que estuviera pasando en estos momentos. Pudiera darse también una separación definitiva si sus condiciones mentales no le permiten seguir ocupando el cargo. Esta ha sido sin duda la más grave de las reacciones que se escucharon en el Congreso de la República tras las declaraciones del congresista Alejandro Abanto Pongo, desde el hospital donde se encuentra en convalecencia luego del accidente que sufrió días atrás. Allí dijo que todos los congresistas se valen de sus cargos para hacer recomendaciones de personal a cargos políticos. Todo el mundo lo hace. Vaya al Ministerio del Interior, y usted va a encontrar miles, cientos, de todos, la mayoría de oposición, todos hacen eso. Todos, vayan al Ministerio del Interior ustedes, vayan. De los nombres de los que lo hacen. De los 120 lo hacemos. Asimismo, responsabilizó a la Iglesia Católica de las denuncias en su contra por presunta apropiación de beneficios de los deudos de las víctimas del terrorismo. Sería raro que lo internen en algún sanatorio o hospital de las Fuerzas Armadas o en un sótano o lo metan a la base naval de Callao y lo declaren loco. Mañana martes en la noche que nos reunamos tenemos que lavar todos los trapitos, ¿no? Y si realmente hay cosas por las cuales hay que sancionar o hay que llamar la atención a una persona, lo haremos, ¿no? A su vez, el cardenal Augusto Vargas Alzamora desmintió las acusaciones del congresista Abanto Pongo en contra de la Iglesia Católica. El arzobispo emérito ofreció declaraciones tras recibir la medalla de la ciudad de Lima en reconocimiento a su labor pastoral en una concurrida ceremonia que tuvo lugar en el local del Consejo. El cardenal Augusto Vargas Alzamora fue enfático al desvirtuar las acusaciones del congresista Alejandro Abanto. Ese señor me parece que no está bien informado, ignora muchas cosas y sobre todo se ha quedado en el siglo XVIII, cuando los enemigos de la Iglesia atacaban a la Compañía de Jesús, esos somos los jesuitas, y todas esas calumnias nunca se probaron. Y esta calumnia es la que ha querido decir él, pero me parece que es una pantalla para tapar lo que a él lo están enjuiciando. Augusto Vargas Alzamora fue distinguido con la medalla de la ciudad por la Municipalidad de Lima en reconocimiento a su labor pastoral. Fue en una sesión extraordinaria de consejo, a la cual asistieron como invitados el nuncio apostólico, el ministro de Industrias, congresistas, miembros del cuerpo diplomático y representantes del clero. Con esta ceremonia, el gobierno de la ciudad de Lima reconoce públicamente a su mejor vecino y le pide que nos siga acompañando con su oración, sus consejos y su buen ejemplo. La distinción recibida fue agradecida por el arzobispo emérito de Lima y administrador apostólico. Más que nada porque es un reconocimiento a una labor que no siempre se valora, la labor pastoral, porque yo no he tenido otra labor. Mi labor ha sido pastoral. Lo que he hecho, lo diría con frase del Evangelio, lo que tenía que hacer, eso es lo que he hecho. No he hecho más. $30 días de plazo tendrá la subcomisión nombrada por el Congreso para investigar las denuncias en contra del parlamentario Alejandro Abanto Pongo. En tanto, diversas autoridades calificaron de descabelladas las acusaciones hechas por el mencionado congresista en contra de la Iglesia Católica. La Comisión Permanente acordó formar la subcomisión encargada de investigar la acusación en contra del congresista Alejandro Abanto Pongo por supuesto delito de tráfico de influencias e inconducta. Abanto Pongo y sus asesores han sido acusados de retener hasta el 80% de las pensiones, indemnizaciones y devengados que le correspondían a los familiares de las víctimas que fueron asesinadas por miembros del Sendero Luminoso y del MRTA. El denunciante, Juan Casani, afirma que Alejandro Abanto Pongo presionaba a las instituciones encargadas de pagar las indemnizaciones, aprovechando su condición de congresista de la República. ¿Quién cree usted que ha atentado contra su vida?
Puede haber, para mí hay dos razones, políticas y religiosas. ¿Pero quiénes habrían? Políticas, yo no sé, le digo políticas y religiosas. ¿Y religiosas por qué, congresista? ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando un proyecto de ley para que la iglesia evangélica sea reconocida, porque actualmente solamente hay un monopolio de una sola iglesia. ¿Quiénes están detrás? Los jesuitas. ¿Se ha peleado con los jesuitas? No, Entonces, nunca. ¿cómo los Pero yo afronta? sé que ellos son el brazo armado del Vaticano, así, de inteligencia. Las declaraciones que realizó este sábado lo han puesto en boca de muchos. El parlamentario intentó justificar los serios cargos que se le imputan con una descabellada explicación donde implica a la Iglesia Católica. Ese señor me parece que no está bien informado, ignora muchas cosas y sobre todo se ha quedado en el siglo XVIII, cuando los enemigos de la Iglesia atacaban a la Compañía de Jesús, esos somos los jesuitas, pero me parece que es una pantalla para tapar lo que a él lo están enjuiciando. En el Congreso de la República, los parlamentarios expresaron su malestar por las afirmaciones de Abanto Pongo. ¿Quiénes proponen los subprefectos? Nosotros lo proponemos, nosotros los congresistas que estamos recorriendo. Todo el mundo lo hace, Vaya al Ministerio del Interior, y usted va a encontrar miles, cientos, de todo, la mayoría de oposición, todos hacen eso. Yo creo que el accidente que ha tenido el señor Abanto Pongo no solo lo ha afectado en lo físico, sino también en lo mental. El haber querido expresar o criticar a la Iglesia Católica y por otro lado que la actitud que él ha tomado es igual en los 120 congresistas, creo que es una actitud totalmente equivocada y no se ajusta a la verdad. He expresado al presidente del Congreso mi indignación, que supongo que deben compartir todos los parlamentarios decentes, los que no ejercemos privilegios para imponer autoridades ni para beneficiarnos con prebendas, y que en consecuencia es el presidente del Congreso el que debe salir a desmentir, y además de desmentir, condenar, y además someter a las medidas disciplinarias que se requieran contra este señor. No le doy ninguna importancia a unas declaraciones tan poco fundamentadas y tan tonterías, ¿no? Es como lo de la ley de la minifalda. La subcomisión sería presidida por Samuel Matsuda y conformada por los congresistas Eduardo Pando y Harold Forsyth, quienes deberán emitir su informe final en 30 días. Hasta fin de año tendría validez el documento provisional de identidad. El proyecto de ley que amplía el plazo para el canje por el definitivo DNI fue aprobado esta tarde por la Comisión de Constitución del Congreso. El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo fue discutido esta tarde en la Comisión de Constitución. La propuesta del gobierno era la prórroga por 3 meses en la vigencia del documento provisional de identidad, es decir, hasta el 31 de agosto de este año. Invitado por la comisión, el jefe del RANIEC, ingeniero Celedonio Méndez, se pronunció a favor de la ampliación del plazo. Además, sugirió que la prórroga sea hasta fin de año, a fin que en coordinación con las Fuerzas Armadas y el programa de apoyo al repoblamiento PAR, se entregue en forma gratuita el DNI a cada persona que cuente con el documento provisional de identidad. La Comisión de Constitución aprobó la prórroga hasta el 31 de diciembre de este año. Son 544.000 personas las involucradas en el canje de estos documentos. El jefe del RANIEC pidió una partida adicional para el cumplimiento de la ley. Que no se otorgara los 13.900.000 que estamos solicitando, no se podría resolver el problema de los documentados en cuanto al canje del DPI, documento provisional de identidad, por el DNI. Si quieren ayudar, ahí tienen una oportunidad. Los indultados por terrorismo demandaron al gobierno el pago de indemnización por los maltratos sufridos durante su reclusión. La congresista Anel Townsend dijo que el Congreso debe pronunciarse al respecto. Gregorio Ramírez Ordóñez pasó 5 años detenido por delito de terrorismo, siendo inocente. Luego de haber obtenido el indulto por gestión de la comisión ad hoc, este metal mecánico de 50 años no solo sufre por el mal anímico que el encierro implica, también debe luchar contra el mal físico generado por este motivo. Los médicos, tanto del penal, tanto de otras instituciones fuera del penal, han certificado, y lo tengo en documentos, que los daños que me han causado durante mi detención me ha producido hernia discal en la columna vertebral, producto de la detención en el penal por falta de actividad, en el frío, etcétera, etcétera, me ha producido artrosis. Tengo artrosis generalizado. Como Gregorio, muchos indultados tienen problemas de salud y dificultades para conseguir un empleo.
Ante ello, la congresista Anel Tausen exigió a los miembros de la subcomisión competente algún resultado sobre los múltiples proyectos para otorgar indemnización a los indultados. Que este Congreso se pronuncie frente a un hecho evidentemente justo y legal, que es la indemnización económica, la reparación económica frente al daño sufrido. Ellos necesitan una recuperación de salud, una recuperación psicológica, pero sobre todo una recuperación económica. Si bien ninguno de los miembros de la Asociación de Liberados Inocentes especifica cuál debería ser el monto indemnizatorio para cada uno, señalaron que a nivel internacional casos similares reciben aproximadamente $10.000. El presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, criticó la conducta de su colega Abanto Pongo y le recomendó que se rectifique por las declaraciones formuladas contra la Iglesia. Bueno, yo lo único que digo que evidentemente el señor Abanto Pongo ha tenido un accidente, ha sido recientemente operado y creo que han sido desafortunadas sus declaraciones. En primer lugar, que nosotros cuando hemos ingresado a la política hemos hecho un compromiso de que se acabaron los tarjetazos, se acabaron las recomendaciones. Y en segundo lugar, porque todos tenemos que guardar el más absoluto respeto por todas las religiones que se practican en el país. Y en consecuencia, la Iglesia Católica, que representa a la mayor parte de los peruanos y la vocación que tenemos, que tienen muchos peruanos por esta fe, tiene que ser ampliamente respetada. ¿Usted considera en todo caso que el congresista Abanto Pongo merece la destitución del cargo de congresista? No, yo no quiero adelantar ninguna opinión en ese sentido. Estamos seguros que el señor Abanto Pongo va a pedir disculpas por sus declaraciones, toda vez que seguramente la medida que estaba saliendo de una operación, él ha tenido un grave accidente, ha emitido esas declaraciones. Estoy seguro que él va a rectificarse. Estas declaraciones las hizo el presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, luego de asistir al tercer curso de actualización profesional para periodistas, donde intervino como expositor. En la mesa redonda también participaron el periodista y editor político del Diario del Comercio, Juan Paredes Castro, el rector de la Universidad, Ricardo Palma, y el congresista Antero Flores Arauz. El seminario está dirigido a estudiantes y periodistas en actividad. Un grupo de representantes del Valle del Alto Guayaga y el Monzón se reunieron con el presidente del Legislativo, Ricardo Marcenaro, a quien solicitaron se les incluya en los beneficios de la Ley de Promoción de Inversión de la Amazonía. Autoridades municipales y dirigentes de organizaciones representativas de las zonas selváticas del Alto Guayaga y el Monzón pidieron el lunes que se les incluyan los beneficios de la Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía en las mismas condiciones de los departamentos de Ucayali, Madre de Dios y Loreto. Su planteamiento lo formularon el presidente del Consejo de la República, doctor Ricardo Marcenaro, a quien visitaron en el Palacio Legislativo para exponerle sus planteamientos a fin de superar la difícil situación en la que se encuentran. Acompañados del congresista Enrique Pulgar Lucas, los dirigentes consideraron que la Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía incentiva la inversión y resulta muy buena. Sin embargo, anotaron que en el Alto Guayaga y el Monzón tendrá poca inversión, pues tiene menor beneficio y mayor costo respecto a los tres mencionados departamentos. Por ello mismo, plantearon la reducción a un 5% del impuesto a la renta, el crédito fiscal especial a 50% y la exoneración de impuestos al gas natural, petróleo y derivados. Todos los puntos planteados deben ser para el beneficio común del Valle del Alto Guayaga y del Monzón, en análogo tratamiento que se otorga en los departamentos de Ucayali, Loreto y Madre de Dios, indicó a su vez Eusebio Coronel Núñez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo de Tingo María. Los visitantes del Congreso pertenecen al Frente para el Desarrollo del Alto Guayaga. Reconocieron una serie de logros del gobierno, tales como la reducción de la producción de coca, rubro en el que el Alto Guayaga y el Monzón representan el 56.13% de la producción nacional. El rol de la mujer y su participación en la sociedad fue el tema tratado en el ciclo de conferencias organizado por la Comisión de Cultura y Educación del Congreso. Peruano solo 10%
Aquí en esta reunión, estas mujeres escuchan atentas su pasado, presente y lo que les espera en el futuro. Sí, de eso se trató esta vez el ciclo de conferencias organizado por la Comisión de Cultura del Congreso, presidido por la congresista Marta Hildebrand, y a quien tuvieron como invitada a Ana María Yáñez, abogada de profesión y directiva del movimiento feminista, Manuela Ramos. Ana María Yáñez, con quien me unen las inquietudes por una serie de temas, especialmente en el campo laboral, que es en el cual me he especializado siempre. Por lo tanto, quería simple y llanamente formular una cordial bienvenida a la doctora Ana María Yáñez, como a todos ustedes, por estar presente en este auditorio, que nuevamente lo vemos completo de personas interesadas en escuchar los diferentes temas que aquí se exponen. Temas que llegaron desde la división sexual del trabajo, pasando por el principio de igualdad y el acceso al poder político, formaron parte del discurso de Ana María Yáñez. La división sexual del trabajo es la asignación de roles en una sociedad a la mujer que la confina al hogar, el hombre al mundo del trabajo, y este confinamiento de la mujer al hogar crea una serie de circunstancias que se van concatenando durante toda la vida, que hacen que finalmente la mujer no participe en la sociedad en igualdad que el hombre, no participe en el mercado de trabajo, no perciba los mismos ingresos, ni por supuesto llegue a las estructuras de poder en igual proporción del hombre. O sea, en el fondo de los problemas de la mujer siempre encontramos la división sexual del trabajo. Ana María Yáñez recordaba además que la mujer tenía que depender del padre o del marido. Esa fue siempre la idea, bajo la tutela de un hombre. Es de allí que el tiempo y la lucha por sus derechos ha dado a la mujer más participación en la sociedad. Participación que, según dijo, debería ser cada vez más intensa. El Pleno del Congreso de la República resolvió devolver a la Comisión de Economía para su perfeccionamiento el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, que propone 31 modificaciones a la ley del sistema financiero y de seguros. La decisión fue adoptada luego de aprobarse por 60 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, una cuestión previa del congresista Luis Chanchín. El próximo lunes la referida comisión reiniciará el debate de la propuesta a fin de efectuar las correcciones necesarias. El Congreso de la República aprobó ayer en sesión vespertina 5 proyectos de ley, entre ellos el referido a la Ley General de Expropiaciones y la de discriminación racial. La sesión vespertina se inició con un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de Gonzalo Ortiz de Ceballos, primer fiscal de la Nación y miembro del Congreso Constituyente Democrático entre 1992 y 1994. Luego de ellos inició el debate sobre la Ley General de Expropiaciones, la que finalmente fue modificada en sus artículos 11, referente a la ley del sujeto pasivo de la expropiación, el artículo 24 de la posesión provisoria y la del artículo 25 del arbitraje potestativo del sujeto pasivo. El proyecto fue aprobado por mayoría. Posteriormente se debatió la ley que precisa el destino de los pagos devengados por la contribución al FONAVI, aprobado por mayoría, para finalmente hacer lo mismo con la enmienda de Garove a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y la enmienda al artículo 8 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.